Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo un devocional más aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Pinar. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento y los que se conectarán posteriormente a este tiempo devocional. Sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor guiándonos, mis hermanos, realmente en este estudio de la palabra de Dios. Entonces, oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, de poder estar en esta mañana compartiendo de tu palabra, compartiendo de lo que tú nos quieres regalar por medio de ella, Señor, que podamos ser edificados, podamos ser instruidos en tu palabra, Señor, y podamos ser hombres y mujeres que amen y deseen estar contigo en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las maravillas que nos has regalado, Señor, y por ese tiempo devocional que vamos a tener en esta mañana. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a mirar en este devocional el versículo 11 del capítulo 4. Estamos estudiando capítulo 4 de Santiago y hoy vamos a estar mirando el versículo 11. Entonces, para que por favor abran sus Biblias en el capítulo 4 de Santiago, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 de Santiago. Entonces, si ya la tienen en su parte electrónica o si la tienen en su parte física, para que estemos buscando Santiago capítulo 4, versículo 11. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino pues. Entonces, este versículo lo podemos partir en dos partes. La primera parte la podemos encontrar al principio del versículo. Empieza la palabra empieza el versículo diciendo hermanos. Entonces ya vemos que es algo que regularmente Santiago nos muestra en todos sus escritos, empezar con la palabra hermanos. Y sí, realmente somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo. Cristo pagó por nosotros y eso nos hace hacedores de ser hermanos. ¿Hermanos de quién? De todos los que han creído en Cristo. Y es muy bonito ver cómo crece la familia en Dios. No sé si les ha pasado en algún momento de sus vidas que nos encontramos con un hermano y decimos: hola hermano, ¿cómo está? Y la gente se queda impactada: hermano, pero ni se parecen, no son igualitos. Pero bueno, sabemos que en Cristo somos todos iguales y tenemos un propósito eterno, que es predicar el evangelio a más y más personas. Entonces empieza este versículo diciendo hermanos y nos hace una advertencia. Y qué chévere, el libro de Santiago nos da muchísimas advertencias, las cuales nos enseña a seguir creciendo en nuestra vida como creyentes. Dice: no murmuréis. Y esta palabra murmuréis sí que es muy conocida en el ámbito cristiano. Y realmente no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el mundo. El hecho de no murmurar. Y la murmuración lo podemos entender de muchas formas, como chisme, hablar mal de una persona, levantar falsos juicios delante de una persona, a veces dañar la integridad y el respeto que pueda tener las personas. La murmuración es un pecado, eso sí lo tenemos claro, es un pecado, pero es un pecado que daña más que si fuera un mismo golpe. Sabemos que las palabras pueden dañar el corazón de las personas. Y aquí Santiago nos quiere enseñar de que no debemos murmurar, mis hermanos. Debemos ser muy prudentes en lo que conocemos o lo que podemos escuchar. Y algo que realmente debemos tener muy en cuenta es que si algún hermano viene a nosotros y nos va a contar algo que le está pasando en su vida, puede estar pasando por un pecado, por una prueba muy difícil, y él viene a nosotros y nos cuenta, nosotros tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de guardarlo, de estar orando por ese hermano, de estar pendiente de él, animándolo. Pero lo que no debemos hacer, y lo que Santiago nos quiere enseñar, es que nosotros no debemos estar hablando del hermano con otras personas. Debemos ser muy prudentes, y a veces
esa palabra prudencia nos cuesta muchísimo. A veces nos llega la información y queremos rápidamente contársela a todo el mundo. Y ahí es donde nosotros fallamos como hijos de Dios. Debemos ser más bien luz y no tinieblas. Debemos esperar en el Señor, debemos guardarnos de este pecado, porque es un pecado que divide. Eso también hay que entenderlo. La murmuración divide a la iglesia, la murmuración divide los grupos, la murmuración es un daño que tenemos en todo momento, y la cual puede dañar integridad, puede dañar hasta la propia iglesia, puede dividir. Entonces es una advertencia que Santiago nos hace. Entonces, ahora viéndolo desde el ámbito cristiano, bueno, debemos cuidarnos, debemos guardarnos, pero ¿qué tal del ámbito del mundo? Somos, o nos conocen más bien, no como hijos de Dios, sino como personas chismosas, a las cuales no se les puede contar nada porque ya lo estamos regando. Parecemos el periódico Voz a Voz, que estamos hablando, diciendo cuando nos han dicho que no lo hagamos. Y saben, mis hermanos, a veces cuando pasan esas cosas en el ámbito del mundo, y lo hemos escuchado, nos comienzan a decir, pero usted no es que es cristiano, pero usted no es que tiene un poco de conocimiento de Dios, y murmurando, siendo chismoso. Bueno, eso es algo que debemos tener muy en cuenta y en la cual nosotros debemos cuidarnos mucho. Miremos lo que nos sigue diciendo el versículo. Dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Entonces aquí vemos un ejemplo más y algo que debemos aprender, y es que no debemos murmurar los hermanos, no debemos estar murmurando como lo mirábamos ahorita, no murmurar los unos de los otros, porque nos hacemos juzgadores. Y es muy fácil, mis hermanos, es muy fácil señalar al otro. Realmente eso también hace la murmuración, señalar. Nos cuentan algo y decimos, vamos rápido ande el hermano que tenemos confianza. Ay, usted sí supo que tal persona le pasó esto. Y miremos algo también muy interesante y algo que realmente debemos tener en cuenta cuando estamos murmurando, y es que cuando nos cuentan algo o nos dicen algo, vemos que el chisme llega la información, la pasamos a la otra persona y la otra persona le va agregando cositas, da su propia versión y va creciendo, y cuando llegan los oídos del hermano o de la persona que está afectada, es totalmente diferente a la versión original. Entonces miremos que también hay una alteración de las versiones, y eso es algo que debemos tener mucho cuidado, y terminamos como juzgando al hermano, cuando lo que debemos hacer no es juzgarlo, mis hermanos. No debemos juzgarlo, lo que debemos hacer es animarlo, debemos orar por él. Si una persona, como les decía, viene y nos cuenta algo muy grave, algo que le está pasando en su vida, la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios es primero orar por ese hermano, animarlo en la palabra de Dios, estar pendiente de él, acompañarlo en esta prueba, acompañarlo en este pecado y ayudarle a que salga de ese pecado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos eso? ¿Qué pasa cuando nosotros somos totalmente diferentes? Cuando llegamos y decimos, nos cuenta el hermano y lo juzgamos, mis hermanos. Uy, pero si ese hermano pecando, uy, no, qué terrible. Y comenzamos a regarlo. No estamos haciendo nada. ¿Sabe qué estamos haciendo? Dividiendo a la iglesia. Y ese es un mal y es un pecado que está pasando en las iglesias, que puede pasar en nuestra iglesia. Nosotros no estamos exentos de que esas cosas pasen, pero sí estamos preparados para combatirlo, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Ahora, nos dice que cuando nosotros estamos juzgando, nos volvemos también jueces, y el único juez verdadero y justo es Dios, no somos nosotros. Y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. A veces nosotros nos podemos volver los jueces de los hermanos cuando estamos murmurando, porque comenzamos a tomar decisiones y a sacar juicios sin valor acerca de las cosas que está haciendo el hermano, y eso no debemos hacer. Ahora, si tú estás viviendo
Si tú estás viviendo en murmuración, si tú estás viviendo en las cosas que si te cuentan tú vas y lo cuentas a todo el mundo, hermano, quiero decirte y amigo que nos acompaña, estás en pecado. Y el pecado está, o más bien nos aparta de la gloria de Dios, nos aparta del reino de los cielos. Y obviamente, si tú estás en pecado, pues no vas a tener una comunión con Dios. Y si estás pasando en eso, debes entregar tu vida a Cristo. Debes pedirle perdón a Dios, debes pedirle perdón a Cristo, arrepentirte de tu pecado y comenzar a crecer en una vida santa en la cual la murmuración no haga parte de tu vida. Ahora, si tú eres el que estás en ese problema, que gracias a la murmuración ha dañado tu vida, tu integridad, ya no eres feliz, no hay gozo en tu vida por la murmuración, pídele a Dios que te anime, que te dé fuerzas, pídele a Dios que te rescate de este pecado también, que tú puedas tener paz en tu corazón y puedas también confrontar a las personas que están murmurando de ti, porque eso también es importante, mis hermanos. Debemos confrontar. Si estamos en una situación de estas, debemos ir al hermano o a la persona que contó eso y confrontarlos con la palabra de Dios en amor, no dañando al otro, porque tampoco podemos llegar a levantar juicios si estamos siendo calumniados, si estamos siendo o estamos en parte de un chisme. Debemos ir al hermano en amor, decirle que lo que está haciendo no va, o va más bien en contra de la voluntad de Dios. Entonces es una advertencia que Santiago nos hace y nos hizo hace muchos siglos, pero que hoy en día también tiene un valor muy importante y que realmente nos puede dividir como hermanos. Y el título del devocional en esta mañana es No murmuréis. Hermanos, no murmuremos, no murmuremos. Dios nos enseña de que más bien debemos ir y predicar el Evangelio. Debemos ir y llevar a las personas al arrepentimiento. Pero si nosotros estamos llevando chismes, no estamos haciendo nada, no estamos glorificando el nombre de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, somos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que este es un pecado que está en nuestras vidas, que en cualquier momento puede llegar, Señor, pero que realmente nosotros podamos ser hombres y mujeres dispuestos a servirte, Señor, dispuestos a entregar tu vida y dispuestos a apartar ese pecado de nuestra vida y más bien amarte a ti y predicar tu evangelio. Te damos gracias. Amén. Hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.